Definición de discriminación. La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones en las que se da un trato diferente a las personas, grupos o instituciones. Tipos de discriminación: racismo, género, religión y nacionalidad. Consecuencias de discriminación. El daño psicológico generado en los jóvenes es irreparable. El autorrechazo, la baja autoestima, la pérdida de identidades y la búsqueda constante de compensadores negativos llevan a estos jóvenes a perderse en el drama de la marginación. Causas de la discriminación. Circunstancias socioeconómicas. Las circunstancias de tipo social y económico pueden ser determinantes para el surgimiento de conductas discriminatorias, ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más proclive a la discriminación. Ideología. Una causa frecuente de discriminación es la ideología, ya que existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a determinados grupos humanos. El miedo. En este caso, de que un grupo poderoso de personas practiquen la discriminación con asiduidad, cabe la posibilidad de que alguno de sus miembros esté disconforme con determinadas prácticas, pero no se atreve a expresarlo por medio a las consecuencias. ¿Cómo evitar la discriminación? Desarrolla la empatía y la tolerancia. Conoce otro tipo de culturas. Puede llegar a suponer una posibilidad para poder ampliar los gustos musicales, así como también los gastronómicos y los artísticos. La multiculturalidad sin duda alguna dio manifestaciones importantes de tipo artístico que suelen disfrutar diariamente. Los prejuicios logran manifestarse cuando sin conocer se rechaza. Recuerda que en algún momento todo en la vida sufrieron una conducta discriminatoria, ya sea por un comentario, un gesto, una mirada, que de alguna u otra manera significa un claro rechazo. Obviamente se entiende que esa situación no ha de ser grata para ninguna persona, por lo que deberías saber qué es lo que realmente deseas para ti y así entender qué es lo que no deseas para tu prójimo. ¿Por qué es importante prevenir la discriminación? Para no delimitar los derechos de los alumnos, para no lastimar cada uno de sus estados emocionales, para no sentirse humillados por las demás personas, tengan su propio espacio con las demás personas, tengan convivencia, reciban los mismos estímulos de aprendizaje, consideración de las diferencias biológicas, igualdad de oportunidades de ambos sexos, sentirse seguros en escuela, tener una actitud, una participación, una formación académica, tener un buen trato afectivo, tener una buena condición física y mental, de igual manera para sentirse bien con los docentes, con los padres de familia y así desarrollar cada una de sus habilidades dentro de la educación. Bueno, en este caso, para abordar nuestro tema, escogimos la comunidad de Temoaya porque en ella pues todavía se practican muchas costumbres prehispánicas y pues esto da pie a que las personas que viven allá pues todavía compartan estas costumbres. Entonces, como es una comunidad muy cercana a la ciudad, pues es donde se da este tipo de fenómeno, el cual es cada vez más común y más entre nuestra comunidad pues mexicana de nuestro propio país, que no sabemos aceptar a veces a las personas siendo y viniendo de nuestra propia cultura, ya que pues deberíamos de cambiar nuestra ideología, ya que venimos de ahí y son nuestras raíces. Y por este tema de la globalización, pues a veces adoptamos otras costumbres que no deberíamos adoptar, sino que deberíamos de más compartir
nuestras costumbres de nuestro propio país y no adoptar otras de otros países, y dejar a un lado a las personas que en verdad debemos de apoyar, ya que pues ellas ayudan a promover esta cultura, y no dejar perder como tal nuestra identidad. Igual esto pasa con los idiomas, ya que pues en esta comunidad de Temoaya se practica el idioma otomí, y pues a veces las personas vemos pues este idioma como algo ya, pues algo raro, ¿no? Algo que pues que ya no se practica. Entonces creo que deberíamos pues más que nada de apoyar a este tipo de comunidades. Dentro de esta investigación es que la discriminación parte de prejuicios y estereotipos derivados de una gran desigualdad que se vive dentro de nuestro país, mismos que posteriormente son llevados a la práctica. Todas estas diferencias hablan de un país que lleva décadas discriminando a grupos vulnerables en el sentido de no contar con las mismas posibilidades, con los mismos servicios o con las mismas ideologías. Pero más allá de preguntarnos qué están haciendo las instituciones o gobierno para combatir la discriminación, ¿qué estoy haciendo yo para combatirla? Por ello, la propuesta recae en trabajar con una comunidad infantil, pues nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Es decir, consideramos que es mejor prevenir a una edad temprana y evitar estas cuestiones. Entonces, la pregunta no sería ¿has sido discriminado?, sino más bien ¿y tú has discriminado? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Miguel Pusiliano. Soy estudiante de Ciencias de la Educación y no sé si me permitiera realizarle algunas preguntas. Sí, adelante. Okay. Bueno, estamos realizando un trabajo con motivo a la prevención de discriminación. Entonces, pues me gustaría saber, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ramiro Martínez. Igual pues, trabajo en una empresa de tratamiento documental y pues igual actualmente también estudio carreras de educación. Ok, mucho gusto. Para iniciar, considerando que la discriminación se trata de un trato distintivo, considerando raza, sexo, religión o algún otro, es el trato diferente que se le da a cierta persona. ¿Usted considera que ha sido discriminado en alguna ocasión? Sí, yo sé que sí. Hay momentos en la vida o en ciertos puntos en donde pues tú vas a llegar a un círculo social tal vez nuevo o distinto a lo que tú estás acostumbrado, y yo siento que en ese punto o en ese momento te sientes discriminado, tal vez no directamente pero sí indirectamente. Ok.
considerando el ámbito escolar, el ámbito social, como lo menciona, el ámbito laboral, ¿cuál considera usted que es el ámbito en donde más se puede ver reflejada la discriminación? Wow. No, pues yo creo que el sector, pues yo creo que en todos, o sea, no hay un sector como tal, sino que dependiendo ahora sí que en donde estés, ya sea en lo laboral, en lo educativo, hasta a veces en la propia familia, ¿no? Llega a verse ese tipo de cosas, o sea, no hay un sector como tal, sino que yo creo que en todas partes puede pasar eso. Oh, muy bien. Considerando, bueno, usted me dijo que está estudiando una carrera afín a la educación, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor cambio o lo que usted consideraría necesario implementar dentro de la educación para poder trabajar este aspecto de la no discriminación? Ya. Bueno, yo siempre he dicho que ya entrando a todos los tipos que puede haber de problemas, ya en educación o en este tipo de cosas, creo que lo primero siempre va a ser la educación, pero desde familia. O sea, no es tanto de que nosotros, por ejemplo, ya llegando ahora sí que siendo profesionales o educadores, muchos nos dicen es que ustedes van a dar la educación y no es cierto, nosotros reforzamos la educación viene desde casa, entonces desde ahí yo creo que debería de venir ese punto de enseñarle a los menores, en este caso, a respetar y así que no discriminar a nadie, porque pues es algo que nosotros dejamos pasar como tal vez, o dejan pasar los papás, ¿no? Sienten que nada más con lo poco mucho que le enseñan, pues ya están hechos y se lo dejan más a los maestros o a los educadores, pero realmente pues ellos son los que pasan más tiempo, de ellos aprenden más porque pues con ellos crecen, entonces yo siento que desde ahí debería de venir eso. Desde el núcleo familiar. Para que eso no pase. Ok, muy bien. Por último me gustaría concluir con una pregunta, siendo lo más sincero posible. ¿Usted ha discriminado alguna vez y en qué momento de su vida? Pues fíjate que yo creo que sí. Yo siendo creo que más niño, o sea, más joven, siento que sí lo hice en alguna ocasión. Por lo mismo, ¿no? Porque pues yo no sabía que en ese momento que eso era algo malo, ¿no? O era algo que podía dañar a alguien. Y sí, yo siento que en la adolescencia o en el transcurso de la adolescencia, sí lo llegué a hacer, pero es por falta de información en educación. Ok, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias. Familia, o sea, no es tanto de que nosotros, por ejemplo, ya llegando ahora sí que siendo profesionales o educadores, muchos nos dicen es que ustedes van a dar la educación y no es cierto, nosotros reforzamos la educación viene desde casa, entonces desde ahí yo creo que debería de venir ese punto de enseñarle a los menores, en este caso, a respetar y así que no discriminar a nadie, porque pues es algo que nosotros dejamos pasar como tal vez, o dejan pasar los papás, ¿no? Sienten que nada más con lo poco mucho que le enseñan, pues ya están hechos y se lo dejan más a los maestros o a los educadores, pero realmente pues ellos son los que pasan más tiempo, de ellos aprenden más porque pues con ellos crecen, entonces yo siento que desde ahí debería de venir eso. Desde el núcleo familiar. Para que eso no pase. Ok, muy bien. Por último me gustaría concluir con una pregunta, siendo lo más sincero posible. ¿Usted ha discriminado alguna vez y en qué momento de su vida? Pues fíjate que yo creo que sí. Yo siendo creo que más niño, o sea, más joven, siento que sí lo hice en alguna ocasión. Por lo mismo, ¿no? Porque pues yo no sabía que en ese momento que eso era algo malo, ¿no? O era algo que podía dañar a alguien. Y sí, yo siento que en la adolescencia o en el transcurso de la adolescencia, sí lo llegué a hacer, pero es por falta de información en educación. Ok,
Muchísimas gracias, que tenga buen día. Hola, yo soy Ana Cristina Castañeda Leija, estoy estudiando actualmente la licenciatura en Educación Preescolar y les voy a contestar unas preguntas. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cuando se excluye o se molesta a una persona por tener discapacidades diferentes, cultura, religión o incluso orientación sexual. ¿Qué es la discriminación por origen racial o étnico? Es cuando a una persona se excluye o incluso se le restringe de ciertas actividades cuando tiene diferente cultura, color de piel, tiene otro idioma y otras características. ¿A quién afecta? Especialmente afecta a la persona que es excluida y discriminada porque pues le están haciendo mucho daño. ¿Dónde se produce? Se produce, yo creo que desde el hogar, porque los niños siguen patrones de conducta, entonces todo lo que se ve en casa lo imitan los niños. ¿Quién puede discriminar? Todos podemos discriminar, puesto que tú decides si hacerlo o no. ¿Qué dice la legislación en vigor al respecto? La legislación dice que la discriminación es cuando se restringe o se le obstaculiza a una persona los derechos humanos por tener diferentes capacidades, lengua, religión, cultura y también por tener diferentes ideas. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por medio de palabras y acciones. ¿Por qué se produce? Se produce por miedo al desequilibrio que puede causar esta persona al llegar a un grupo. ¿Qué daños provoca? Puede provocar daños mentales, psicológicos y físicos. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Miguel Pusiliano. Soy estudiante de Ciencias de la Educación y no sé si me permitiera realizarle algunas preguntas. Sí, adelante. Okay. Bueno, estamos realizando un trabajo con motivo a la prevención de discriminación. Entonces, pues me gustaría saber, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ramiro Martínez. Igual pues, trabajo en una empresa de tratamiento documental y pues igual actualmente también estudio carreras de educación. Ok, mucho gusto. Para iniciar, considerando que la discriminación se trata de un trato distintivo, considerando raza, sexo, religión o algún otro, es el trato diferente que se le da a cierta persona. ¿Usted considera que ha sido discriminado en alguna ocasión? Sí, yo sé que sí. Hay momentos en la vida o en ciertos puntos en donde pues tú vas a llegar a un círculo social tal vez nuevo o distinto a lo que tú estás acostumbrado, y yo siento que en ese punto o en ese momento te sientes discriminado, tal vez no directamente, pero sí indirectamente. Okay. Considerando el ámbito escolar, el ámbito social, como lo menciona, el ámbito laboral, ¿cuál considera usted que es el ámbito en donde más se puede ver reflejada la discriminación? Wow. No, pues yo creo que el sector, pues yo creo que en todos, o sea, no hay un sector como tal, sino que dependiendo ahora sí que en donde estés, ya sea en lo laboral, en lo educativo, hasta a veces en la propia familia, ¿no? Llegas a verse ese tipo de cosas, o sea, no hay un sector como tal, sino que yo creo que en todas partes puede pasar eso. Oh, muy bien. Considerando, bueno, usted me dijo que está estudiando una carrera afín a la educación, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor cambio o lo que usted consideraría necesario implementar dentro de la educación para poder trabajar este aspecto de la no discriminación? Ya. Bueno, yo siempre he dicho que
ya entrando a todos los tipos que puede haber de problemas ya en educación o en este tipo de cosas, creo que lo primero siempre va a ser la educación, pero desde familia. O sea, no es tanto de que nosotros, por ejemplo, ya llegando ahora sí que siendo profesionales o educadores, muchos nos dicen es que ustedes van a dar la educación y no es cierto, nosotros reforzamos la educación. La educación viene desde casa, entonces desde ahí yo creo que debería de venir ese punto de enseñarle a los menores, en este caso, a respetar y así que no discriminar a nadie, porque pues es algo que nosotros dejamos pasar como tal vez, o dejan pasar los papás, ¿no? Sienten que nada más con lo poco mucho que le enseñan, pues ya están hechos y se lo dejan más a los maestros o a los educadores, pero realmente pues ellos son los que pasan más tiempo, de ellos aprenden más porque pues con ellos crecen. Entonces yo siento que desde ahí debería de venir eso. Desde el núcleo familiar. Para que eso no pase. Ok, muy bien. Por último me gustaría concluir con una pregunta, siendo lo más sincero posible. ¿Usted ha discriminado alguna vez y en qué momento de su vida? Pues fíjate que yo creo que sí. Yo siendo creo que más niño, o sea, más joven, siento que sí lo hice alguna ocasión, por lo mismo, ¿no? Porque pues yo no sabía que en ese momento que eso era algo malo, ¿no? O era algo que podía dañar a alguien. Y sí, yo siento que en la adolescencia o en el transcurso de la adolescencia, sí lo llegué a hacer, pero es por falta de información en educación. Ok, muchísimas gracias, que tenga buen día. Familia, o sea, no es tanto de que nosotros, por ejemplo, ya llegando ahora sí que siendo profesionales o educadores, muchos nos dicen es que ustedes van a dar la educación y no es cierto, nosotros reforzamos la educación. La educación viene desde casa, entonces desde ahí yo creo que debería de venir ese punto de enseñarle a los menores, en este caso, a respetar y así que no discriminar a nadie, porque pues es algo que nosotros dejamos pasar como tal vez, o dejan pasar los papás, ¿no? Sienten que nada más con lo poco mucho que le enseñan, pues ya están hechos y se lo dejan más a los maestros o a los educadores, pero realmente pues ellos son los que pasan más tiempo, de ellos aprenden más porque pues con ellos crecen. Entonces yo siento que desde ahí debería de venir eso. Desde el núcleo familiar. Para que eso no pase. Ok, muy bien. Por último me gustaría concluir con una pregunta, siendo lo más sincero posible. ¿Usted ha discriminado alguna vez y en qué momento de su vida? Pues fíjate que yo creo que sí. Yo siendo creo que más niño, o sea, más joven, siento que sí lo hice alguna ocasión, por lo mismo, ¿no? Porque pues yo no sabía que en ese momento que eso era algo malo, ¿no? O era algo que podía dañar a alguien. Y sí, yo siento que en la adolescencia o en el transcurso de la adolescencia, sí lo llegué a hacer, pero es por falta de información en educación. Ok, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias. Hola, yo soy Ana Cristina Castañeda Leija, estoy estudiando actualmente la licenciatura en Educación Preescolar y les voy a contestar unas preguntas. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cuando se excluye o se molesta a una persona por tener discapacidades diferentes, cultura, religión o incluso orientación sexual. ¿Qué es la discriminación por origen racial o étnico? Es cuando a una persona se excluye o incluso se le restringe de ciertas actividades cuando tiene diferente cultura, color de piel, tiene otro idioma y otras características. ¿A quién afecta? Especialmente afecta a la persona que es excluida y discriminada porque pues le están haciendo mucho daño. ¿Dónde se produce? Se produce yo creo que desde el hogar
porque los niños siguen patrones de conducta, entonces todo lo que se ve en casa lo imitan los niños. ¿Quién puede discriminar? Todos podemos discriminar, puesto que tú decides si hacerlo o no. ¿Qué dice la legislación en vigor al respecto? La legislación dice que la discriminación es cuando se restringe o se le obstaculiza a una persona los derechos humanos por tener diferentes capacidades, lengua, religión, cultura y también por tener diferentes ideas. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por medio de palabras y acciones. ¿Por qué se produce? Se produce por miedo al desequilibrio que puede causar esta persona al llegar a un grupo. ¿Qué daños provoca? Puede provocar daños mentales, psicológicos y físicos. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que somos alumnos de ISIL y me gustaría que nos cuentes si alguna vez has pasado por alguna discriminación. Y en primer lugar, quiero saber tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Andrés Telles. ¿Y tu edad? Tengo 18 años. ¿A qué te dedicas, disculpa? Y solo me dedico a estudiar la carrera de marketing. Estoy en el tercer ciclo y estudio en ISIL. Ah, ya. ¿Alguna vez, como te repito, has sufrido alguna discriminación? Sí. ¿Lo puedo contar? Claro, sería muy importante que lo cuentes, por favor. Una vez me encontraba, me acuerdo de un verano, fui con unos amigos al Bembos de Chacarilla, centro comercial. Entonces estuvimos adentro y nos colocamos en una mesa. Nos dimos cuenta que a la mesa del costado estaba un grupo también de amigos, pero de color. Entonces, al momento que yo estaba comiendo con mis amigos, les daba servilleta. Y la verdad es que el paso para la salida me impedía porque había cosas. Entonces, como éramos jóvenes y los del costado también eran jóvenes, les dije de manera de buena onda que me puedan pasar algunas servilletas, porque tenía al costado una mesa de metal donde estaba colocado todas las servilletas, todos los sobres de cremas. Entonces, lo único que recibí fue que indiferencia, me ignoraron, se miraron entre ellos y se rieron y no me hicieron caso. Yo me paré, fui por las servilletas y continué. Entonces me di cuenta de que había sido discriminado, había sido despreciado por personas de color hacia mí. Y cuando pasó eso, ¿cómo te sentiste personalmente? En principio me causó gracia, pero después empecé a analizar y me di cuenta que me habían discriminado y me sentí como que triste, me sentí un poco bajoneado, porque yo pensaba que pues la sociedad de ahora, la generación de ahora, no existe ese tipo de problemas. ¿Pero alguna vez te imaginaste, porque bueno, personalmente uno ve una persona blanca y como que no es muy común que las personas como que la receben, ¿no? Entonces, en tu caso, te pasó y creo que jamás te imaginaste... No, la verdad es que no, la verdad es que yo jamás me he caracterizado, bueno, mi círculo tampoco es de despreciar a la gente por su clase económica, social. O por algún defecto físico. O por un defecto, claro. Para mí las personas son iguales, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo reaccionaste? ¿Te molestaste? ¿Te dolió? ¿Te decepcionó? Más que todo me causó una decepción, pero no atiné a reaccionar de una mala manera, sino de una manera madura, entre comillas. Fue al momento de que terminé de acercarme y preguntarle por qué no me habían ayudado, si fue simplemente una ayuda que necesitaba y lo dije en buena onda. Me dijeron que no necesitaban darme explicaciones y volví a ser excluido de su grupo, volví a ser discriminado. O sea, mejor dicho, la respuesta tampoco fue buena. Tampoco, fue un trato que su trato era que estaban a la defensiva, estaban agresivo, molestos y me causó sorpresa.
Y la gente que estaba alrededor, ¿cómo reaccionó? Bueno, te miraron lo que pasó, se metieron. La gente sí se dio cuenta, se empezó a manifestar mediante sus actos, empezó a hablar y empezó a hablarse de la gente que estaba a su alrededor, empezó a mover la cabeza de que estaba mal. Entonces ahí terminé de aceptar de que se había sido víctima de discriminación por parte de estos chicos de color. ¿Y qué le dirías en primer lugar a los jóvenes, a los adolescentes que pasan por estos casos y a los que digamos que son los agresores? Para los agresores que pues se quiten la mentalidad que llevan en la cabeza, porque todos somos iguales, todos carecemos de las mismas cosas, todos tenemos los mismos derechos. Que tengamos religiones, gustos diferentes no significa que nos tengamos que dividir. Pienso que todos somos iguales, hemos nacido de una sola madre y vamos a morir como todos en general. ¿Y a las víctimas? A las víctimas que no se sientan mal, que esto les sirva como para fortalecer su autoestima, su personalidad y se den cuenta que aún hay personas con esta ignorancia y que ellos mismos comiencen el cambio. Pero creo que este cambio, como bueno, tú muy bien lo dices, viene de casa y también del colegio, creo yo, ¿no? Claro, o sea, la relación que tiene la educación de casa con el colegio es prácticamente fundamental porque la gente ahí se va para formar los valores, para crear la ética, la moral y esto sirve mucho para fortalecer la autoestima y tener una muy buena personalidad y saber diferenciar. Y bueno, en esta sociedad que muy bien sabemos y se ve en televisión que hay bastante racismo, ¿tú qué harías si digamos fueras alcalde o presidente? Lo que yo propondría es crear campañas de concientización, una limpieza pues con ayuda de los medios, que esto genere un cambio en la sociedad porque lamentablemente en las personas este chip de la ignorancia, del racismo está insertado en prácticamente todo. Y en tu entorno, en donde estudias, bueno, ¿has pasado otra vez o has sentido que has visto que alguien ha pasado por algo peor o similar? No lo he vuelto a pasar.